The only prophetic word I remember was one that said God was going to lead me on a long, narrow road. La única palabra profética que yo recuerdo es que Dios me iba a dirigir a estar a mi lado. God was going to lead me down a long, narrow road that led to a large, expansive ministry. Que Dios me iba a dirigir por un camino angosto y que me iba a llevar a un ministerio ancho y expansivo. I didn't like the part that said a long, narrow road. No me gustó la parte que decía largo y angosto. I liked the other part that said a large, expansive ministry. Me gustó más Sí. el parte que dijo un ministerio largo y expansivo. And so I've had to, over the last 20 some years, that word, a long, narrow road, is the one that God has constantly reminded me of. Entonces, en los últimos 20 años, la palabra de la cual el Señor constantemente me ha recordado es esto, de un camino largo y angosto. Because I think if we're honest, we all want a large, expansive ministry. Porque si todos somos honestos, la neta es que todos deseamos tener un ministerio largo y expansivo o grande y expansivo. Especially if you're young and you're itching and ready to jump into ministry. Especialmente si eres joven y tienes mucho comezón para entrar en el ministerio. And so I have learned to be someone, and I look now for people who are in it for the long haul. Entonces yo he aprendido ahora a buscar a los que quieren entrar para la duración. Es decir, no quieren algo al instante, sino ya entienden que es un camino largo de toda la vida. One application of 1 Corinthians 13 is that ministry, even pastoral ministry, without love is nothing. Un texto que se me viene a la mente es 1 Corintios 13, en donde dice que el ministerio sin amor no es nada. And so we have to learn to love a people, and we have to learn to love the place that we're called to minister in. Entonces tenemos que aprender a amar al pueblo y también al lugar a donde Dios nos ha llamado. I think that oftentimes love precedes ministry. Yo creo que muchas veces el amor va antes del ministerio. It takes time to love, and it takes time for people to feel that they're loved. Toma tiempo para aprender a amar y también tiempo para que la gente se sienta amada. At the end of the day, I think my people don't care as much about my gifts as much as they care about if I love them. Yo creo que al fin del día, al final de cuentas, lo que más le importa a la gente no son tanto mis dones, sino si ellos sienten que yo les amo. And so after 21 years of ministry alongside my father-in-law, we transitioned. Entonces, después de 21 años de ministerio al lado de mi suegro, ya hicimos la transición. And I think the transition was easy, number one, because the people had come to know that I love them. Y yo creo que la transición fue fácil en un sentido porque la gente había llegado a creer que yo les amaba. So that's my first thought. Este es mi primer pensamiento. Number two, Número 2. one of the first things that God told me when I came to Oswego was that I needed to be loyal to the end. Una de las cosas que Dios me dijo primero al llegar a Oswego, donde vivimos, es que yo tenía que ser leal hasta el fin. Like Aaron was loyal to Moses, even in lifting up his hands, I was supposed to be an Aaron to Bill. Tal como Aarón era fiel a Moisés en levantar sus manos, yo tenía que ser fiel en levantar las manos de mi suegro, de Bill. Now, that doesn't mean that in our ministry together that I did not get frustrated with Bill. Este no quiere decir que en esta época de ministerio juntos que no tuve algunos momentos de frustración con él. It doesn't mean we turned a blind eye to character flaws or to things that need to be challenged or corrected. No quiere decir que nos volviéramos ciegos en cuanto a problemas de carácter o situaciones difíciles. Even in loyalty, we have to learn to be open about our frustrations. Aún en la lealtad, tenemos que aprender a ser honestos en cuanto a nuestras frustraciones. In fact, a major part of being loyal is humility and forgiveness. Y en verdad, un buen parte de la lealtad es la humildad y la capacidad de perdonar. Part of my being loyal to Bill included
protecting the one God had put in authority, protecting him from gossip and division. Un parte de mi lealtad hacia mi suegro era de protegerle de los que le querían criticar o atacar. If you are younger and you are serving under someone that is older, it is very easy to become an Absalom. Si tú eres un joven sirviendo bajo un hombre de mayor edad, es muy fácil que tú te puedes convertir en un Absalón. Because here's what tends to happen. People tend to complain about those who are in authority. Porque esto es lo que pasa. La gente tiene la tendencia de quejarse de los que están en autoridad. And usually they don't go to the people in authority, they go to the people on their right and on their left. Y normalmente no van a las personas en autoridad con sus críticas, sino hablan a los que están a diestra y siniestra. And so you have to protect those who God has placed in authority and don't become an Absalom. Entonces tienes que proteger a los que Dios ha puesto en autoridad y no convertirte en un Absalón. Because here's what happens. When you're in authority, they're going to complain about you. Porque esto es lo que va a pasar. Cuando llegue el día que tú estás en la autoridad, también se van a quejar de ti. And what do you want? You want people on your left and your right that are going to protect you. ¿Y qué vas a querer? Gente al lado derecho, al lado izquierdo, que te van a proteger. So learn to be that kind of leader now. Entonces aprende a ser tal clase de líder ahorita. Number 3, Número 3. I found that as I was loyal to God's vision to Bill, God gave me Bill's vision. Yo descubrí que al ser yo leal a la visión que Dios había dado a Bill, Dios a mí me daba la visión que Bill tenía. God never gives competing visions within a leadership. Dios nunca da visiones que se compitan en el liderazgo. And so as I learned to serve Bill and God's vision for him, God in turn gave me that vision and a heart for it. Entonces, al aprender yo a servir a Bill y seguir en su visión, Dios a mí me daba la misma visión y pues ahí vamos. And years later, here's what I discovered. Y años después descubrí esto, That as I was loyal to God's vision to Bill, God began to give me my vision. que al ser yo leal a la visión de Bill, años después descubrí que Dios me comenzó a dar a mí mi propia visión. But that came with time and it was born out of loyalty. Pero este ya vino a lo largo del tiempo y nació de la lealtad. Proverbs 27:18. I don't know if you'll be able to translate this or not. Proverbios 27:18 dice, Whoever tends a fig tree will eat its fruit, el que en sí cultiva a una higuera va a comer de su fruto, and he who guards his master will be honored. y el que guarda a su señor será honrado. One of the ways that we guard the master or the person in authority is we ask God for his vision that he's given to them to become ours. Algunas de las maneras en que podemos guardar o proteger al que está en autoridad es de pedirle a Dios que nos dé a nosotros la misma visión que Él tiene. On the back of my office door, I've had taped one Bible verse for the last 20 years. En lo que es el lado interior de la puerta de mi oficina, no lo que se ve de afuera, sino de adentro, desde hace 20 años yo he puesto ahí un letrero que dice esto. It's one verse and I read it every day before I leave the office. Es un solo versículo y lo leo cada día al salir de la oficina. Jeremiah 45, verse 5. Jeremías 45, versículo 5. Do you seek great things for yourself? Seek them not. Es una pregunta. ¿Buscas grandes cosas para ti mismo? No las busques. Don't seek great things for yourself. Seek great things for God and seek great things for the people that God has placed in authority. No busques a grandes cosas para ti mismo, sino para Dios y para los que Él ha puesto en autoridad sobre ti. Number 4. Número 4. After about 15 years of serving alongside my father-in-law, I entered into a season of great frustration.
Después de unos 15 años de servir al lado de mi suegro, entré en una época de mucha frustración. Only my wife knew. Solo mi esposa sabía. I felt very constrained and constricted, Me sentía muy limitado y confinado, like I wanted to break out of something. como que quisiera romper esta concha y salir y hacer algo. And I felt like it revolved around my ministry as an associate pastor. Y sentí que este problema se giraba alrededor de mi ministerio como un pastor asociado. I never wanted to be a senior pastor, La verdad es, yo nunca quise ser el pastor principal, but about 15 years into my ministry, that desire started to surface within my heart. pero después de 15 años de estar en el ministerio, este sentir comenzó a salir a flote en mi corazón. But I had been called to be loyal, and nothing Pero- seemed to be changing. Pero yo había sido llamado a ser leal y parecía que nada estaba cambiándose. And so I remember the moment one day when I finally surrendered and I said this to God. Entonces yo me acuerdo del momento, un día cuando por fin me rendí a Dios y le dije lo siguiente: God, if this is what you want me to do for the rest of my life, then this is what I'll do. Dios, si esto es lo que tú quieres que yo haga por lo demás de mi vida, yo me rindo, lo haré. God, if you want me to be an associate pastor for the rest of my life, that is what I'll do. Si tú quieres que yo sea un pastor asociado por todo lo demás de mi vida, me rindo, esto es lo que yo voy a hacer. And do you know what happened? ¿Saben ustedes qué pasó? Shortly after that, I was playing the piano on our stage, and Bill came up to me. Un poco después estaba tocando el teclado en la plataforma de la iglesia y Bill se me acercó. And he said, I think the Lord is saying, now is the time to transition. Y me dijo, creo que el Señor me está diciendo que ahora es el tiempo para la transición, la transferencia. A great biblical principle is that life comes out of death. Un gran principio bíblico es esto, que la vida nace de la muerte. If you lose your life, then you find it. Si pierdes tu vida, entonces la ganarás. I remind my congregation all the time that only what is crucified can be resurrected. Constantemente yo le recuerdo a la congregación que solo lo que ha sido crucificado puede resucitarse. When we surrender to God in our circumstances, that is what makes it possible for God to do something new. Cuando nos rendimos a Dios en nuestras circunstancias, en este momento estamos abriendo la puerta para que Dios pueda hacer algo. So number 5, Número 5. once Bill came to me and once we sat down and began to have this conversation with our leadership, then we announced to the church the transition was going to be happening. Una vez que Bill vino a mí y lo platicamos y luego con el liderazgo, después de esto hicimos un anuncio a la congregación. And we gave the congregation one whole year to get used to the idea. Y le dimos a la congregación un año entero para en sí ajustarse a la idea, acostumbrarse. In my opinion, the more time, the better. En mi opinión, entre más tiempo, mejor. It means that you're thinking things through. It means that you have a plan. Quiere decir que están pensando bien las cosas y que sí tienen un plan. It means that we're considering all the people involved. Quiere decir que estamos considerando a todos los que están involucrados o afectados por esta decisión. Now, the day that we announced it to the congregation, that very day, I immediately began to pray for an impartation. Entonces, el mismo día que lo anunciamos a la iglesia, yo comencé a orar, Señor, dame una impartición. I had a tremendous sense that I was not ready and not capable. Tenía un sentir muy fuerte que no estaba listo yo, ni tenía yo las cualidades necesarias para hacer lo que me estaban pidiendo. And so for a whole year, I prayed, Lord, impart to me something new on the day that the transition takes place. Y entonces por todo un año oraba diciendo, Señor, el día que venga el momento de la transición, te ruego, por favor, impárteme algo en este día. And so on the day of the transition, Bill came up on stage and he handed me this shepherd staff symbolizing the transition.
Entonces, en el día de la transición, mi suegro Bill subió a la plataforma y me dio este callado de un pastor, lo que les acaba de enseñar. And a group of men and their wives, including my dad, they prayed for me in that moment. And in that moment, I felt that God was, in fact, imparting something to me for the task. Y en ese momento, un grupo de hombres, incluyendo mi papá, me impusieron manos, oraron por mí y sí sentí en este momento como que Dios me hubiera impartido algo. I did not feel like I was a great man. No me sentía como el gran hombre. It's not about feeling like you're a great man or woman of God. No se trata de sentirte tú como un gran hombre o una gran mujer de Dios. Here's the way that I think of it. Yo pienso en esto en la siguiente manera. We do not do great things for God, No hacemos grandes cosas para Dios, but we do things for a great God. pero hacemos cosas para un Dios grande. He is a great God, and because he's great, we'll do whatever it takes. Él es un grande Dios, gran Dios, y por el hecho que Él es grande, haremos todo lo necesario para hacer lo que Él quiere. Number 6. Número 6. At that point in time, a successful transition for me meant not only a peaceful transition from Bill to me as a senior pastor. Entonces, en ese momento, cuando yo pensaba en lo que era una transición buena, la primera cosa que yo pensaba era que iba a ser una transición pacífica, en paz. I wanted that pastoral transition to be one of peace and joy. Quería que la transición fuera una transición de paz y de gozo. And after 3.5 years, I believe that it has been. Y después de 3 años y medio, yo ahora creo que sí, así fue. But in my spirit, the transition is not complete, and I'll tell you why. Pero en mi espíritu no siento que la transición ya es completa. Y les voy a decir por qué. For me, a complete transition will be to see Bill all the way to the end of his ministry, whatever that is, whenever that is. Porque para mí, una transición exitosa será esto, de verle a Bill llegar al fin de su ministerio en el momento, en la manera que sea, acompañarle hacia el fin de lo que es su ministerio. It's not just about getting him out of the senior position. No solo se trata de sacarle del puesto mayor, It's about getting him into what is next for God and supporting that to the end. sino es de ayudarle a meterse en la etapa que sigue para él en Dios y de realizar esto. See, loyalty doesn't end when you're the associate and then you reach the senior position. Loyalty is about one person to another, not just one title or office to another. La lealtad no termina cuando hay un cambio. La lealtad es algo que en sí, ok, tú ahora estás así, pero no se termina ahí la lealtad con el cambio. La lealtad sigue. Yep. It's from person to person, not title to title. Es de persona a persona, no de título a título. Number, I believe it's 17. I'm forgetting. No me acuerdo. So the next point. Creo que es el 7. Yeah. So seek to honor. So after you've transitioned, seek to honor. Después de la transición, busca a honrar. For the first year, I went out of my way to show honor and respect and love to Bill. Por el primer año, yo hice todo mi poder para demostrar honor y amor para con mi suegro. From the pulpit, in our leadership and elders meetings, in private, Desde el púlpito, en las reuniones de líderes, en privado, I was determined to show him the honor that he was due as a servant of God. estaba decidido yo que yo le iba a dar o mostrar el honor que él merecía como siervo de Dios. One way that as younger leaders and pastors that we can show honor to those who are older than us Algunas de las maneras que nosotros como líderes o pastores podemos demostrar honor a los que están por arriba de nosotros is to continue to ask them for their opinion and their advice. es de continuar
pidiéndoles, o sea, sus opiniones o consejos. because they have a great amount of wisdom that we continually need as younger generations. ¿Por qué? Porque ellos tienen una cantidad grande de sabiduría que nosotros como generaciones menores necesitamos. The height of folly is to think you have all the wisdom. El colmo de lo absurdo es de creer que tú ya tienes toda la sabiduría. And so even 3.5 years after, I still will ask Bill, hey, what do you think about this idea? What do you think about this? What do you think about this? Entonces, aún después de 3 años y medio, yo todavía le hago preguntas. ¿Cómo ves de esto? ¿Qué piensas de tal? A ver, explícame esto. And you know what? I know that 95% of the time he's going to agree with me, but I still ask him. Y saben ustedes algo, yo sé que el 95% del tiempo él va a estar de acuerdo con lo que yo estoy pensando, pero de todos modos yo le pregunto. Because I want to honor him. Porque le quiero honrar. Next point. El punto siguiente. So again, now we're talking about things after we transition. Estamos hablando ya de cosas después de la transición. Be slow to make decisions. Sé lento para hacer las decisiones, no rápido, sino lento. I did not want to be perceived as somebody who was rushing in to change everything. Yo no quería que la gente me viera como alguien que con mucha prisa quería entrar y cambiar todo en un día. So for example, Por ejemplo, one of the first things Bill told me right after we transitioned was, you need to think about your own pulpit. entonces, por ejemplo, una de las cosas que Bill me dijo después de la transición era, necesitas tú pensar en tu propio púlpito. ¿Qué púlpito quieres tener tú? Your pulpit has to say something, he would say to me. Me decía, tu púlpito debe decir algo, tiene que ser una expresión. Nevertheless, I determined that I would not change the pulpit until that first year had passed. Sin embargo, yo determiné que no iba a cambiar el púlpito, por lo menos por un año, hasta que se pasara un año entero. Because it seemed to me that if I changed the pulpit the first week, it would communicate something that I did not want communicated. Porque me parecía que si yo cambiara el púlpito en la primera semana, que esto podría comunicar algo a la gente que no quería comunicar. So I didn't make any major changes or decisions for one whole year. Entonces yo no hice ningún cambio o decisiones mayores por todo un año. So be slow to make certain decisions. Entonces hay que ser lento para hacer ciertas decisiones. Next point. Siguiente punto. Don't be seduced into making decisions because people tell you you're a different or better leader than the last pastor. No sean seducidos por la presión de la gente de hacer cambios porque te dicen a ti, tú eres un mejor líder. If you're in my position and you're transitioning to the senior pastor, as soon as that transition takes place, Si tú estás en el lugar mío y te estás transicionando al liderazgo principal, people will immediately come to you and they will say things to you like, we're so glad that you're the pastor now. We're so glad you're not like that other pastor. tan pronto que se haga la transición, van a venir algunos a ti que te van a decir, ay, qué bueno que tú eres el pastor ahora, porque pues tú vas a hacer lo mejor que tu suegro. Even people within your own leadership will do that. Aún gentes adentro del grupo de liderazgo pueden hacer esto. And then they're going to want to give you advice on what decisions you should make that can finally be made. Y luego te van a querer dar consejos sobre algunas decisiones que ellos creen que se deben hacer y ya por fin está el momento porque tú eres el pastor. Don't do it. It's a trap. No lo hagas, es una trampa. Those decisions will be sowed in the wrong attitude. Esas decisiones se sembrarán, pero por una actitud incorrecta. Don't make decisions to please people. No hagas decisiones nomás para agradar a la gente. Next point. Siguiente punto. Don't be afraid to make decisions. Volteando la moneda, no tengas miedo de tomar decisiones. I am a different kind of leader than my father-in-law. Yo sí soy
un líder diferente o distinto de lo que es mi suegro como líder. Therefore, there are going to be things that I am going to do different. Entonces sí van a haber algunas cosas que yo voy a hacer en una manera diferente. But when things have been done for 20 years one way, it can be a challenge to want to take things in a different direction. Pero si las cosas se han hecho de la misma manera por unos 20 años, sí puede ser un desafío grande de cambiar algo o las cosas. And so intimidation can creep in, pressure and fear can creep in. Entonces puede entrar la intimidación, el temor, la presión. I remember once Bill went away for a few weeks. Yo me acuerdo en una ocasión Bill se fue por un par de semanas. And there were some circumstances that occurred, and I made a decision in the light of those circumstances. Y ocurrieron algunas circunstancias y en su ausencia yo tomé unas decisiones con respecto a estas cosas. And it occurred to me that if Bill had been there, I would not have made that decision. Y luego se me ocurrió que si Bill hubiera estado, yo no habría hecho la misma decisión que hice. I believe I made the right decision. Creo que hice la decisión correcta. But sometimes when we're in a relationship and our personalities are different, sometimes we won't make a decision because we're afraid of making another person angry or we don't want to displease them. Pero en ocasiones cuando estamos en una relación así, no hacemos ciertas decisiones porque no queremos enojar a la otra persona. And so both sides have to learn to make decisions and to accept decisions that are different than in the past. Entonces ambos lados tienen que aprender tanto a hacer decisiones como a aceptar decisiones que pues así son Diferentes. Different, diferentes. yeah. Next point. El siguiente punto. As you transition, make sure you talk things through with those that are immediately impacted by it. Cuando haces una transición, procura hablar con las personas quienes inmediatamente o por su cercanía van a ser afectadas por estas cosas. For example, Bill is a very good counselor. I am not. Por ejemplo, Bill es un consejero excelente y yo no soy. Bill is an excellent teacher. I am more of a preacher. Bill es un maestro excelente, pero yo soy más predicador. Bill likes to lead Bible studies, and I like to let him lead them. A Bill le gusta en sí liderar los estudios bíblicos y yo estoy contento en dejar que lo haga. But when we don't talk about the transition, what's going to happen in all of those circumstances? Does Bill continue to do it? Do I do it? We have to talk about those things. Pero si no hablamos de estas cosas en cuanto a la transición, si yo lo voy a hacer, si él va a hacer, pues hay problemas. Tenemos que platicar de estas cosas. Especially if your wives are in ministry with you. Especialmente si sus esposas están en el ministerio contigo. Because for my mother-in-law, it was a very, very big change. Para mi suegra, el cambio fue un cambio muy grande. And my wife and my mother-in-law have different giftings in areas of ministry. Y mi suegra y mi esposa tienen diferentes dones y diferentes ministerios. So did my mother-in-law have to give up what she was called to? Did my wife have to give up what she was called to? Entonces sale la pregunta, ¿tenía que abandonar mi suegra las cosas a las cuales ella era llamada? ¿O si mi esposa tenía que abandonar las cosas a las cuales ella fue llamada? I think this was probably our one mistake. Yo creo que es aquí que encontramos tal vez un error que sí cometimos. We did not talk things through as Bill and I and our wives, and what is it going to look like when we transition? No platicamos ampliamente Bill y yo juntamente con nuestras esposas en cuanto a cómo iban a hacer las cosas después. So make sure you talk things through sooner rather than later. Entonces asegúrate que hables las cosas ampliamente ya antes de hacer cualquier cambio. Boundaries are very helpful. En sí, límites, boundaries, fronteras son muy en sí de mucha ayuda. Last few points.
Los últimos puntos. Allow time for mourning, in a good sense, mourning or grieving. Deja tiempo para lo que voy a llamar luto, pero en una manera correcta, porque cuando uno sale, entra una tristeza. A season is ending. ¿Por qué? Porque una temporada está llegando a su fin. A new one is beginning. Una temporada nueva está naciendo. And so even if it's an exciting season, you still have to give room for the grief that comes to it. Y entonces, aun si está por amanecer o nacer una temporada muy emocionante, tenemos que dejar lugar para lo que voy a llamar luto, porque una temporada se está cerrando. It's not easy for someone who has given their life for over 20 years to all of a sudden walk away. No es fácil para alguien que ha sembrado su vida por más que 20 años, no más de un instante al otro levantarse e irse. And so we have to allow time for that mourning and grieving. Entonces tenemos que permitir tiempo para este proceso, voy a decir, de luto, de tristeza, de pérdida, voy a decir. We have to allow time for growth and adapting. También tenemos que dejar tiempo para el crecimiento y la adaptación. It's not going to be an automatic transition overnight. No va a ser una transición automática de un día al otro. I've had to learn to walk as a senior pastor, and Bill has had to learn to walk as an associate pastor. Yo he tenido que aprender ahora a caminar como el pastor principal y mi suegro ha tenido que aprender a caminar como ahorita asistente del pastor principal. And so after 3 years, I think we're finally getting there. Entonces, después de 3 años, creo que ya más o menos estamos agarrando la onda. Allow time for trust to build between the congregation and the new pastor. Tienen que dejar o permitir que pase tiempo para que crezca lo que es la confianza entre el nuevo pastor y la congregación. If you're a new pastor, don't be offended when people still go back to the old pastor for counsel and advice. Si tú eres el pastor nuevo, no te ofendas ni tampoco te enojes si la gente en ocasiones van al pastor antiguo para buscar consejo o ayuda. They've probably been doing it for more than 20 years. Bien puede ser que tienen más que 20 años haciendo esto. Much of what is a ministerial transition happens in the spirit by the Holy Spirit changing things within people's hearts. Mucho de lo que es la transición pastoral ocurre en el Espíritu porque el Espíritu Santo mismo es Él quien está cambiando corazones. The Spirit transfers the authority and the mantle, and therefore the Spirit also does that work in the hearts of the people. El Espíritu transfiere la autoridad y el manto, pero también el Espíritu es el que mueve o obra en los corazones para producir una transición en el interior. And so even and especially in times of transition, we walk in the Spirit, not in the flesh. Y entonces, especialmente en un tiempo de transición, caminamos en el Espíritu y no en la carne. 3 more things. 3 cosas más. Don't hoard all the ministry to yourself. Don't take it all for yourself. No agarras tú todo el ministerio para ti mismo. In my opinion, one of the first things that we should be doing is sharing the load. En mi opinión, algunas de las cosas que debemos estar haciendo aún después de una transición es de estar compartiendo la carga. It's not about me. No se trata de mí, yo no soy el punto principal. It's about the church. El punto principal es la iglesia. It's about other leadership, part of the team. Se trata de otros líderes, quienes son parte del equipo. The temptation will be when you transition into a new pastor to put the spotlight on yourself. La tentación será en transicionarse ahora y tú eres el pastor principal, es de buscar que todas las luces estén enfocadas sobre ti. Don't do it. Immediately cultivate an attitude in your congregation that they know it's not about you, it's about all of us. No lo hagas, sino a lo contrario, inmediatamente comienza a cultivar una actitud en la congregación que tú no eres el punto principal, sino la iglesia es el punto principal.
I tell my people all the time, when people hear Elam Grace, I don't want them to think of Jonathan Evans. Yo le digo a mi gente ya muchas veces lo siguiente. El nombre de la iglesia es Elam Grace. Y dice, yo quiero que cuando la gente oiga el nombre Elam Grace, que no piensen en mí, sino que piensen en la congregación, en la iglesia. I am perfectly content with my city not knowing the name of the pastor of Elam Grace. Yo estoy contento, perfectamente bien con esto, de que si la gente de mi ciudad no conoce a mi nombre, ni modo, no me importa. But I want the city to know the name of our church because God is present there and the Spirit of God is empowering his people to do his work. That's Pero my task. quiero que la gente, en pensar o oír el nombre de la iglesia, piensen en que Dios ahí está la congregación, que Dios sea el punto principal. Two more thoughts. Dos pensamientos más. Don't be discouraged when people leave. No te desanimes cuando algunos se van, They're going to leave. se van a ir. And it's necessary that they leave. Y es necesario que se vayan. Don't try and hold them back. No trates de retenerlos. Don't change for your critics ever. Nunca te vayas a cambiar por causa de las críticas de la gente. About a year and a half into the transition, we lost, I don't know, about a dozen people all at one time. Más o menos entrando en la transición 1 año y medio, perdimos en un golpe ya como 12 personas. I always told myself, I don't take it personal. Y yo siempre decía a mí mismo, no, pues yo no lo tomo personalmente. But we do take it personally. Pero la verdad es que sí, lo tomamos personalmente. But I had to learn to look these people in the face Pero yo tuve que aprender a mirar a esta gente en la cara a cara. and I said to them, this is who we are and this is what we do. Y les dije, mira, esto es quienes somos y esto es lo que hacemos. If you want to stay here, this is who we are and what we do. Si tú te quieres quedarte aquí, esto es quienes somos y esto es lo que hacemos. Otherwise, there are plenty of good churches in the city. Pero si no, pues hay otras buenas iglesias en la ciudad. You don't have to push people out, but you can show them where the door is. No tienes que empujar a la gente por fuera, pero sí les puedes enseñar dónde está la puerta. Last thought, Último pensamiento. start praying right now for who's going to take your place. Ahorita hay que comenzar a orar en cuanto a quién va a tomar tu lugar. That means 3 years ago, I started praying for who's going to take my place. Hace 3 años, cuando yo entré al pastorado, hace 3 años, yo comencé a orar en cuanto a quién iba a tomar mi lugar. Because this is not my church. Porque la iglesia no es mía. The church belongs to Jesus Christ. La iglesia pertenece a Jesucristo. He has called me only for a season. Me ha llamado a mí solo por una temporada. I want to be found a good and faithful servant, and then I want to pass it on. Yo quiero que Él me haya a mí como un buen siervo y fiel y después yo voy a pasar la iglesia a otro. So start praying now for whoever is going to succeed you. Entonces comienza a orar ahora para la persona que va a tomar tu lugar. That's it. Those are my 15 thoughts over the last 20 plus years of ministry and transition. Ok. Excellent. Entonces son mis pensamientos en cuanto a el ministerio y la transición. Jonathan, Mm-hmm. ¿para quién fue más fácil la transición? ¿Tú, Alisa o tus hijos? ¿Quiénes lucharon más con esto y quién tuvo menos problemas? Entre tú, Alisa y los hijos. My kids. Tus hijos. Yeah, they haven't had, I've never treated my kids special because they're pastors' kids. Nunca he tratado a mis hijos en una manera especial porque son hijos de pastor. So for them, I think it was a natural transition, but I haven't seen any difficulty with them. Ok, para ellos era lo más fácil. Es decir, de los tres, ellos son
los que tuvieron menos problemas. ¿Así es? Sí, yeah. Ok. Porque nunca los trataste como especiales, como hijos de pastores, entonces la transición les era fácil. Yeah. Ok. Yeah. ¿Y qué tal de Alisa? I think the biggest change for Alyssa has been how to help my mother-in-law transition and how for them to be on the same page in terms of what their different areas of ministry are. Dice que en sí lo de su esposa Lisa, tal vez su punto más grande de cambio ha sido de ayudarle a su madre, a la suegra de Jonathan, en este cambio y de ayudarle a ella a encontrar su lugar. So I had to one day sit down with my mother-in-law Un and día say, tuve que sentarme con mi suegra y decir, you are valuable. We need your ministry. And I want you to continue doing what you've done. And how about this also? entonces un día tuve que sentarme con ella, decirle, mira, te consideramos muy valiosa aquí, tú tienes un ministerio, quiero que continúes haciendo esto, pero hay una cosa. I just had to, I had to make clear that she had a place and what that place was. Yo tuve que dejar bien en claro que ella tenía un lugar y cuál era su lugar. Yep. So Okay. it's been the easiest for me. No, esto me ha sido de lo más fácil. I've tried to make it a point and a habit to have personal, honest conversations with Bill consistently. Yo he procurado de hacer un hábito de tener pláticas honestas y abiertas con Bill periódicamente. And so my answer would be, you have to continue to cultivate an ongoing relationship. Otherwise, if you just leave things to themselves, you know, a wilderness is a garden left to itself. Uy, wilderness. Bueno, Un desierto. un desierto, vamos a decir, un desierto es un jardín, pero dejado a solas. No hay nadie cultivando ahí. So we have to cultivate the relationship with that pastor on an ongoing basis. How are you doing? Having honest conversations. Did you really mean that? Those type of scenarios. Tenemos que cultivar todavía continuamente la relación con el pastor que salió en una manera, ¿cómo estás? ¿Cómo te va todo? Para que todo pueda estar abierto en la luz, que haya comprensión, porque si no existe esta comunicación, el desierto, voy a decir, la vegetación y todo va a comenzar a crecer y va a haber desorden. Entonces, tiene que haber comunicación. I think one of the devil's most effective weapons for destroying relationships is suspicion. Algunas de las armas más poderosas de el diablo en las relaciones es la, ¿cómo se llama? Suspicia, sospechoso, de sospechar, de dudar. In other words, did he really mean that? Is he really thinking that? And you begin to suspect wrong intent on the other person's behalf, and that's dangerous. Es que oyes en sí lo que dice y tú dices, ¿y en verdad dijo esto? ¿En verdad quiso decir esto? ¿O había algo por detrás de lo que dijo? Y si caes en esta trampa, es una trampa del diablo que siempre termina negativo. So the best way to circumvent that is to have honest and ongoing conversations. Entonces, la mejor manera de dar un cortocircuito a este problema de sospechar del otro es por medio de pláticas abiertas y honestas cada ratito para que todo esté en orden y en la luz. La pregunta es, Jona, si en tu equipo desde la transición se ha aparecido un Absalón que te ha tratado de minar a ti. ¿Has tenido a alguien tratando de minarte a ti del equipo o todo ha estado en paz? I don't think I have any Absaloms. ¿No cree que tiene alguna Absalón por allá? I think I have some who aren't happy with some of the things that I do,
and they express that to other people. Dice que no cree que tiene un Absalón, pero cree que algunos que no están todo contentos con las cosas que él ha hecho en todo y han tomado su libertad de expresar su inconformidad a otras personas. And I think that no matter what I do, I think that they're not going to be happy, and the day will come when they will have to leave. Y he concluido que no importa qué haga yo, ellos nunca van a estar felices y entonces va a llegar un día cuando se van a ir. The difficulty is when those kinds of people are in your leadership, so you have to act with wisdom. Entonces la dificultad es que cuando algunas personas como estos están en tu equipo de liderazgo, es en donde necesitas mucha sabiduría de saber cómo tratar con la situación. Bueno, la pregunta si la entiendo es que si está la pareja que salió, por ejemplo, Bill y Anne-Marie salió. Si tú y Alisa de pronto tienen un problema matrimonial, ¿deben ustedes irse con tus suegros para buscar consejería o buscar consejería con otros tomando en cuenta cuestiones de confidencialidad y por el hecho que hay un lazo familiar allá? I think because my relationship with my in-laws is incredible. Creo que por el hecho que mi relación con mis suegros es increíble. And we love them and they love us Y because we les have a great amamos relationship with them. y nos amamos y tenemos una buena relación con ellos. We would probably go to them if we had any trouble. They probably know us best in the sense that we live right next door to them. So Entonces nosotros iríamos con ellos y más por el hecho que vivimos en la casa siguiente, es decir, somos vecinos. I mean, if you don't have a good relationship with them, then I think that sort of changes the answer to the question. Entonces, si no tienes una buena relación con ellos, pues esto cambia la respuesta. Right. So, I mean, to me, going to somebody, for counsel is going to somebody that has experience in the area that you need counsel. So I don't feel they have to be necessarily, in an official position of some sort. Y yo creo que muchas veces en buscar consejería estamos buscando a alguien que tiene experiencia en el punto, la situación en donde estamos con problemas y en verdad ni siquiera es necesario que sean líderes o pastores, pero es quien tiene la experiencia que me puede ayudar. Yo creo que la pregunta es qué se hace o qué se debe pasar en un caso en donde probablemente es tiempo de que deba haber una transferencia y aquel que es el líder de todos modos no quiere. I think so. For my father-in-law, I think he felt like he had brought Elam Grace as far as he could or as far as he was supposed to, and now the baton needed to be handed off. Mi suegro creía que él había llevado la iglesia hasta donde podía llevar la iglesia y que no la podía llevar más por delante. Y entonces era tiempo de en sí pasar la batuta a otra persona. And we also have seen in our area where too many pastors hold on to it for so long that when they have to let go, there's nobody to let go to. Y hemos visto esto en nuestra ciudad y en otros lugares, lo siguiente, que algunos, a pesar del hecho que el tiempo llegó de pasar la batuta, no han querido hacerlo. Retienen la autoridad, retienen a la iglesia y luego cuando ya tienen que en sí entregar la iglesia, no hay quien a que puedan entregar la iglesia, porque todos los candidatos ya se fueron. Y entonces ahí están con la batuta de la iglesia en la mano, pero no hay nadie. So my father-in-law had seen that and he knew that's not, I love Jesus too much and I love Elam Grace too much to let that happen. Entonces mi suegro observó de esas situaciones en diferentes iglesias y su motivo en hacer tal vez la transferencia era: yo amo demasiado a Jesús y demasiado a su iglesia para permitir que esto pudiera suceder y dañar a la iglesia. Porque en otras palabras ponía su amor para con Cristo y su iglesia arriba de lo que eran sus intereses
personales, sus temores, sus inseguridades, etc. Así es, bueno. I think a secret to avoiding getting to that position is learning to share ministry early and often. Creo que un secreto para evitar una situación así es de aprender a compartir ministerio con otros, puede decir, ya tempranito y frecuentemente. Porque If you never share, you're never going to want to share. si nunca compartes ministerio con otros, nunca vas a querer compartir ministerio con otros. So, about 10 years ago, my father-in-law had already split the preaching calendar with me. Entonces, hace 10 años, mi suegro ya había dividido el calendario de predicación entre la mitad, mi suegro y yo la mitad, pero en incrementos por parte de Jonathan, pero hace 10 años. Ya So he had cultivated the vision before the congregation that this isn't my church. He'd cultivate the attitude within him that this isn't my pulpit. And so the sooner we can share, the better. Él había ya cultivado en la congregación la idea de que esta iglesia no es mi iglesia y entonces la iglesia es del Señor y entonces con esto ya pudo en sí cultivar todo esto. No, I stepped in and began working with the same people, the same group of leaders, because we've been working together for 20 years. Cuando entré, pues yo comencé a trabajar con los mismos líderes que tenía mi suegro porque ya teníamos 20 años ya colaborando juntos. And so we already trusted each other. We're already friends, but at the same time, entonces ya existía confianza entre nosotros y éramos amigos, pero a la vez I did bring in a new elder and I did bring in a youth pastor and made some changes to worship ministry. Entonces, a pesar de los 20 años, yo sí introduje un nuevo anciano a la iglesia, traje un pastor de jóvenes e hice yo algunos cambios en la música. So I haven't removed anybody, but I have begun to add. No he quitado a nadie, pero he comenzado a agregar a otros. Yeah. Ok, pues mira, el tiempo ya se marchó. Y entonces, primero, muchas gracias, Jonathan, por tu tiempo y los 15 puntos. Y Sí, entonces, muchísimas gracias. 15 puntos son mejor que 10. Y entonces, gracias por estos puntos, Sí. porque yo creo que cada uno era pertinente, yo creo que Sí. cada uno era de ayuda. Voy a decir esto, de hoy en 8, ya pues Bill ha venido y ha hablado de que, ok, yo soy el pastor, yo voy a pasar a la iglesia. Jonathan ha venido y ha hablado diciendo, yo recibí a la iglesia. Yo creo de hoy en 8 quiero tocar un tema también relacionado a todo esto. Y es de qué hacer con los hijos de los pastores. Porque he conocido a pastores que han sufrido tanto en el ministerio que dicen, lo último que yo quiero en el mundo es que mi hijo sea un pastor. Y luchan para excluir a sus hijos a todo costo porque no quieren que sufran lo que ellos sufrieron. El otro extremo son aquellos que creen que la iglesia es un negocio familiar y a todo costo quieren meter a sus hijos ahí en el ministerio, aunque muchos de ellos no son calificados para esto. Y entonces quiero hablar de los dos extremos y cuál es el camino en medio, porque hay hijos que son llamados y hay hijos que no son llamados. Y entonces no podemos excluir a los llamados porque no queremos que sufran, pero tampoco debemos incluir a los que no son llamados porque van a hacer sufrir a la iglesia. Y entonces me gustaría hablar un poco de este tema de hoy en 8, porque también creo que es pertinente. Y después de esto, pues ya entraremos en otros temas.